Padre amado y Padre celestial, te damos gracias, te damos honra, te damos honor y alabanza, porque nosotros creemos que tú eres Dios y que no hay un Dios tan grande y poderoso como tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras y las maravillas como las que haces tú. Toma nuestras mentes, toma nuestros corazones, toma este recinto, Dios. Toma cada niño, cada joven, cada anciano. Toma cada persona, toma los aires. Envía ángeles ministradores, Señor, que ministren en medio de la palabra, en medio de la oración, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a tratar un tema sobre la Trinidad. O sea, hay mucho debate sobre este tema, sobre la Trinidad. Ir con palabras sencillas, de tal manera que podamos comprender sobre lo que es la Trinidad. Amén. Pero sin antes vamos a leer, gloria al Señor, San Mateo capítulo 3, versículo 16. Y en esta mañana vamos a leer bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero comenzar aquí en este texto, gloria a Dios, hablando de la Trinidad. Nosotros tenemos bien claro que la palabra Trinidad no se menciona en las Sagradas Escrituras. Pero cuando nosotros vemos tres personas divinas unidas trabajando con respecto a la humanidad, podemos entender la palabra Trinidad, porque son tres, trino. Pero miramos aquí en San Mateo capítulo 3, versículo 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y vemos las tres personas en estos dos versículos bíblicos. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo de Dios. Vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Pero también vemos que del cielo desciende el Espíritu Santo como paloma. Y quiero hacer una aclaración aquí en esta mañana. No es que el Espíritu Santo sea una paloma o se parezca a una paloma, como está dibujada en ciertos cuadros donde tienen al Espíritu Santo como una paloma y tienen al Padre como un viejito sentado en un trono barbudo, canoso, y a Jesucristo al lado del Padre. No es el Espíritu Santo, ni tampoco es el Padre viejito y barbudo y canoso con la barba blanca, ni tampoco ese es el Hijo, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Al Hijo sí lo hemos visto, y al Padre lo hemos visto por medio de su Hijo, porque nos los ha dado a conocer. Pero no tenemos una foto, un retrato de Jesús. De Jesús no queda nada de eso. Así que ese cuadro que pintan tan bonito, un hombre alto, pelo largo, mono, ojos azules, fileño, cara fileña, ese no es Jesús. Es una blasfemia contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se parecen, ni son. Muchos quieren traer la imagen de Dios. No se puede, porque Dios es espíritu. Y vemos que también los cielos son abiertos, pero también vemos que del cielo se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complazco, o en quien me agrado.
Entonces vemos la manifestación individualmente de 3 personas, no de una persona. Vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo descender como paloma, está hablando en un sentido figurado, como paloma, no es una paloma, y vemos al Padre hablando desde los cielos. No se deje confundir, que esto está más claro, que así como usted lo lee, así usted lo puede entender. Así que no se deje o no nos dejemos engañar de ninguna manera. El título que le he colocado a este tema es La Trinidad como fundamento de la fe cristiana. Y el tema es el ministerio de la Trinidad, basado en la base bíblica. Y en el título y en el tema vamos a comenzar. El cristianismo, nosotros como cristianos no tenemos 3 dioses. Dígale al que está a su lado, nosotros no tenemos 3 dioses, ni tampoco tenemos un Dios de 3 cabezas. Dígale, nosotros solamente tenemos un Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Eso debe de quedar bien claro. No son 3 dioses, es un Dios verdadero. Y ahorita lo vamos a confirmar con la palabra. Si nosotros vemos al Padre, el Padre es Dios y tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo es Dios, tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Espíritu Santo es Dios, tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios verdadero. Entonces aquí vemos 3 personas que son Dios. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hermano, el asunto de la Trinidad, hay cosas que como seres humanos limitados no podemos entender y que solamente están en la potestad de Dios. Y que no podemos inventarnos cosas antibíblicas para poder explicar la Trinidad. Solamente nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. No podemos poner como ejemplo el huevo, ni tampoco el agua, nada de esto. Porque no podemos explicar la Trinidad de una forma antibíblica. Entonces Dios es uno, pero vemos 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Por eso yo quiero que usted esté pendiente. Gloria al Señor. Hoy vamos a tratar 4 puntos que yo los considero básicos, los considero importantes. El primer punto: el único Dios verdadero, o también puede ser el único verdadero Dios. 2, la divinidad de Jesucristo. 3, el Espíritu Santo es Dios. 4, la igualdad de las 3 personas divinas. Muchas veces, hermano, estos temas a veces no los tratamos en la congregación y por eso es que vemos personas viéndose detrás de otras religiones. Pero es que la misma Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La misma Biblia dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que hay un Padre y que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. No podemos decir que Jesús es Jehová, que Jesús es el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. En ninguna parte de la Biblia te va a decir que Jesús es Jehová, ni te va a decir que Jesús es el Espíritu Santo. Son 3 personas que podemos ver por las Sagradas Escrituras en toda la Biblia. Menciona siempre 3 personas. Y el primer punto, el único verdadero Dios. 1, el fundamento de la fe judía. Dios es uno. Ese es el fundamento de la fe judía. Para los judíos, Dios es uno. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, nosotros tenemos igualmente que decir: Jehová Dios uno es.
no está diciendo que son tres dioses. Dios es uno. Por eso el tema de la Trinidad es complejo. Entonces, para los judíos, Dios es uno. Pero para usted y para mí, Dios sigue siendo uno. No son tres dioses. No es un Dios de tres cabezas. Como hay ciertas sectas religiosas que dicen que nosotros los cristianos tenemos un Dios de tres cabezas. Nuestro Dios tiene una sola cabeza, diga. Y a su nombre. Tres cabezas le van a salir ellos inventando cosas. Y a su nombre. Entonces, cuando la Biblia dice, oye Israel, es un mandamiento de Dios, el cual está diciendo, oye Israel, este mandamiento, Dios, Jehová, uno es. Por lo tanto, ustedes y nosotros tenemos un solo Dios en el mundo. No hay otro Dios. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Y a su nombre. No, un solo Dios y un solo mediador. También el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay? Hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Note usted que no está diciendo hay varios dioses. Está diciendo hay un solo Dios y un solo mediador. Mira que incluye a Jesús. Jesús no queda por fuera del Padre ni por fuera del Espíritu Santo. Y dice, punto 3, para el cristianismo solo hay un solo Dios. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, Padre. ¿Cuántos dioses tienes tú, hermano? Un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jehová, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra. Pero nosotros también vemos en Juan capítulo 1 que dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Entonces, Jehová es creador, pero Jesucristo también es creador. Y el Espíritu Santo también es creador. Por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, todas las cosas fueron creadas. Sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, nada de lo que ha sido creado fue creado. En toda la creación, en todo lo que hizo Dios, está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el único que puede crear, y esto deja claro que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, porque los únicos que pueden crear se llama Dios. Los ángeles no pueden crear nada. Y a su nombre. Ve la divinidad de Jesucristo. 1. Jesucristo es Dios. Y a su nombre. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, notamos que Jesús está desde el principio con Dios. Y que el Verbo, la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, como salió de Dios, entonces Jesús es Dios. Porque es divino, porque salió de Dios. Por eso decimos que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Aquí estamos viendo la Trinidad, Dios, Trino, y a su nombre. Por eso Él estuvo desde el principio, era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos en Génesis 1:1 que dice, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. En ese principio estaba Jesucristo creando los cielos y la tierra con su Padre,
con Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. 2. Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Jehová es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ambos son Dios y ambos son la vida eterna. Ambos perdonan pecados. Ambos bautizan con el Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Ya le digo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira que nombra que el Padre es verdadero y que el Hijo es verdadero. Y que por medio del Hijo Dios nos ha dado a conocer al Padre, al verdadero, por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio, por medio de las Santas Escrituras. Jesucristo nos ha dado a conocer al verdadero Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una gran verdad en este pasaje bíblico. Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios y Dios ha dado a conocer a su Hijo. Y su Hijo nos ha dado a conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Cómo conoces tú a Dios? Por medio de la palabra. Ahora, quiero decirle algo. Entender la Trinidad, entender las cosas de Dios, si primero no te son reveladas. Porque las cosas de Dios son espirituales y deben de ser reveladas por el Espíritu Santo, deben ser reveladas por Jesucristo. Si Él no trae revelación en una persona, nunca podrá conocer el Dios verdadero. Andarán detrás de los dioses paganos, adorando toda clase de dioses, pero nunca podrán conocer al Dios verdadero. ¿Por qué tú estás en los caminos de Dios? ¿Qué tú tienes ese llamado? Como lo tienes tú y como lo tenemos todos. ¿Por qué tenemos ese llamado? ¿Por qué tiramos siempre a abrazar a Dios? ¿Por qué entendemos de que hay un Dios que vive y reina por los siglos? ¿Por qué entendemos de que verdaderamente hay un Jesucristo que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Por qué entendemos eso? Porque nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, ni usted ni yo fuéramos cristianos. Para el que no conoce a Dios, para el que no se le ha sido revelado, estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios es una perdedera de tiempo. Pero para nosotros es vida eterna, es alimento sólido. La Biblia dice en el Salmo 133 que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros estamos aquí recibiendo bendición y vida eterna. Esto no lo puede entender a quien no se le ha sido revelado como se le fue revelado a Pedro. Jesús le dijo a todos los discípulos: ustedes, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a su nombre. Tú no puedes tener esa revelación si primero no es el Padre que te ilumina, que ese es el verdadero Dios y el verdadero Hijo. Y a su nombre. Dáselo fuerte, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Esto está mostrando de que Jesús es Dios y a su nombre. No se ponga a ir más allá.
a menos que Dios se lo revele. Aleluya. 3. La manifestación de Dios en Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí vemos que también nos está mostrando que Jesucristo es Dios, que fue ese verbo se hizo carne. Ese verbo, ese Dios se manifestó en carne. Por eso dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, de la fe, de nuestra religión, de nuestra predicación. Dios fue manifestado en carne. Ese verbo se hizo carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles. Jesucristo fue predicado a los gentiles por medio de sus discípulos, por medio de sus apóstoles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y a su nombre. Y primero debe estar sentado uno para que pueda haber una diestra, porque si no está sentado, si no hay nadie sentado, no puede ser diestra. Entonces fuera Jesucristo Jehová. Pero como está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, entonces quiere decir que el Padre es uno, que Jesucristo es uno y que el Espíritu Santo es uno. Y a su nombre. Denle ese fuerte aplauso. Mire, hermano, dicen, no, que la Trinidad viene del paganismo. ¿Acaso la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es paganismo? ¿No es la Biblia la que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios? Como dice Hebreo, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios, amá, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de los ángeles, y a su nombre, sino a Jesucristo. Eso lo dice la Sagrada Escritura, y a su nombre. Por eso la Trinidad es compleja, pero debemos de tomarla en una forma sencilla, y que usted debe de saber que eso es bíblico, y ese es el fundamento de la iglesia cristiana, y que nadie nos mueva de nuestra fe, porque tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, teniendo un único y verdadero Dios. 4. La deidad de Jesucristo. Juan 5:17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Si el Padre trabaja y Jesús trabaja, o sea, todos están trabajando en una misma dirección. ¿Y cuál es el propósito de los tres? Y el trabajo de los tres es la salvación de la humanidad. Dígame. Amén. Ese es el propósito de los tres. Nadie tira para un lado, ni nadie tira para el otro, y el otro tira para al otro lado. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace el Padre. Todos trabajan uniformemente. Por eso es que la Biblia dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, y que el mundo te pueda conocer. Por eso es que la iglesia debe de trabajar en unidad, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad. Aquí nadie va a tirar para un lado y el otro va a tirar para el otro lado y la otra va a tirar para el otro lado. Aquí tenemos que tener una sola visión, y esa sola visión es predicar el evangelio para que las almas lleguen a Cristo y sean salvas. Ese es el propósito de la iglesia, predicar el evangelio y que las almas sean salvas. Y a su nombre. Aleluya. El propósito del evangelio no es hacer riqueza. Dios mío, siempre lo mismo. Y a su nombre. Ni hacer edificio. Dios santo. Ni comprar avión, ni tener el mejor carro. El propósito de la iglesia debe ser predicar el evangelio para que las almas sean salvas. Ir por todo el mundo, fundar otras iglesias para alcanzar a otros.
dentro de la ciudad donde vivimos, en los pueblos, en los departamentos y en todas las ciudades, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, para que conozcan al Dios verdadero. Iglesia, por eso es que tenemos que prepararnos para servirle a Dios. Tenemos que bautizarnos, tenemos que arreglar nuestros problemas con Dios para servirle a Dios. Porque tú no sabes que ese problema que tú tienes, que te tiene estancado allí, que no te deja servir a Dios, tú no sabes que de pronto Dios te está llamando a un pastorado, que de pronto Dios te está llamando a ser un evangelista, que de pronto Dios te está llamando a ser un misionero. Pero esas cosas te tienen estancado. Para servirle a Dios no hay edad. La edad la ha puesto el hombre, como la han puesto en las empresas, que mayores de 40 años ya no le quieren dar empleo en las empresas. Pero en el evangelio, aún siendo Moisés de 80 años, salió al ministerio. Por eso en Dios no hay edad para servirle. Todo es que tú dispongas tu corazón y decir: Señor, yo te quiero servir en el ministerio que tú me has llamado. Dale la gloria al Señor. Porque también te quiero decir que estamos en la religión verdadera, y a su nombre. Y una vez escuché a un hermano que dijo: la religión es del diablo. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque a veces hablamos estas cosas porque no estudiamos la palabra de Dios. La religión no es del diablo. La religión es de Dios. Y la Biblia dice que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Hay una religión pura, pero también hay una religión falsa. Como hay profetas falsos, hay profetas verdaderos. Como hay evangelistas falsos, hay evangelistas verdaderos. Hay personas falsas, hay personas verdaderas. Pero nosotros somos religiosos, pero estamos en la religión verdadera, y a su nombre. Yo no pertenezco a ninguna religión, eso es del diablo, no, tenga cuidado. Gloria al Señor, y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya su nombre. Porque cuando él decía: mi padre hasta ahora trabaja, él se estaba haciendo Dios, porque tu naturaleza es dependiendo de donde tú vienes. Si Jesús vino del Padre, eso significa que Jesús es divino y que Jesús es Dios. Y a su nombre. Y si tú veniste de tu padre llamado Juan, Pedro, Moisés, no sé, bueno, tu naturaleza es de ese Padre terrenal. Tu naturaleza, mi naturaleza, es pecaminosa, pero la naturaleza de Cristo es divina, porque procede del Padre. Amén, hermano, y a su nombre. Por eso Jesucristo es Dios. Diga amén. Gloria al Señor. Déselo fuerte, porque Él vive. Aleluya, y a su nombre, la gloria. Cristo vive. Sé, el Espíritu Santo es Dios. Y a su nombre, hermano. Los amo mucho en el amor de Cristo. 1. La mentira y la traición de Ananías y Zafira. Aquí vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Si notamos primero, dice: mentiste al Espíritu Santo. Y aquí, al terminar el versículo, dice: no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios, a su nombre, que es un ser
igual a Dios. Los tres son iguales, son divinos. Por eso dije al comienzo, en la introducción, que el Padre hace las obras de Dios, el Hijo hace las obras de Dios y el Espíritu Santo hace las obras de Dios. Y a su nombre. Pero también cabe decir, gloria al Señor, que la promesa que nosotros le hagamos al hombre, porque parece ser que como ellos le prometieron a los apóstoles que iban a vender una heredad, iban a traer el precio, en ese caso para que lo repartieran a las personas más necesitadas. Pero resulta y pasa que trajeron nada más una parte y sustrayeron la otra parte. Entonces, esto significa que cuando tú prometes al hombre de Dios algo para Dios y a su nombre, y no cumple, no le está mintiendo al hombre de Dios, le está mintiendo a Dios, le está mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y esto se convierte como una mentira, un pecado. Así que cuando le prometan, por eso yo le he dicho a ustedes, cuando ustedes vayan a hacer una promesa, no se dejen de llevar de ciertos predicadores que dicen, arriba la mano los que prometen esto y esto. Si usted no está al alcance de cumplir con una promesa, usted aunque lo inviten a hacer promesa, no lo haga, porque va a quedar mal y puede pecar contra Dios. ¿Y qué le sobrevino a Ananías y Zafira a causa de la mentira al Espíritu Santo? La muerte, tanto el uno como el otro. El uno porque sustrajo una parte del dinero y el otro porque le apoyó, fue cómplice del robo, porque ese es un robo y a su nombre. Pero mira que tenemos que pagar la luz y el agua. Vamos a traer una parte y damos otra parte. Y la esposa dice, sí, mi hijo, verdad. Y a su nombre, y a su nombre. Yo prefiero vivir para Cristo y no morir por el pecado. Y a su nombre. Y a su nombre, déselo fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. 2. La iglesia como morada de Dios. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También nos muestra este texto bíblico que el Espíritu Santo es Dios. Note usted que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y más abajo dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Templo de Dios, el Espíritu Santo mora en vosotros. Significa que el Espíritu Santo es Dios y está morando dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no pecar, porque dentro de ti está Dios. Dios no está en los cielos, Dios está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Jesucristo está habitando dentro de ti. Usted y yo somos una casa de carne hecha para Dios. Tu corazón es el trono de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros sentimos ríos de agua viva. Sentimos fuego. Ese es el Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando en nuestro espíritu. Y como Él habita en nuestro espíritu y para Él no hay nada oculto, no es decir, aquí no está el pastor, aquí no me ve el hermano Luis. Luis es que te llama, ¿verdad? Carlos. El hermano Carlos. Aquí no me ve la hermana Carmen. Aquí estoy lejos de Barranquilla, en un pueblo por allá en Bogotá, rejundido por allá en una trocha. Aquí no me ve nadie. Aquí puedo alzar el codo. Aquí puedo tirar una canita al aire. Estas vacaciones me las voy a pasar chévere. Pero creemos que Dios está en estas cuatro paredes. Dios habita en tu corazón. Tú eres el templo caminante de Dios. Y donde tú vayas, ahí está Él. Si vas abajo de la tierra, ahí está Él. Si vas en las alturas de los cielos, ahí está Él. Si vas a los lados, al otro extremo de la tierra, ahí está Él. ¿De dónde me esconderé
del ojo de Jehová que no me vea. Ah, no, me voy a echar 3 colchones encima y ahí no me va a ver Dios. Ah, no, me voy para el baño, ahí no me va a ver Dios. Dios está en todo lugar. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dale ese fuerte aplauso. Aleluya. Entonces estos pasajes bíblicos, como el punto 3, también muestra que el Espíritu Santo es Dios, la morada de Dios en el corazón del creyente. Primera de Juan 3:24. Y el que guardare su mandamiento y permanece en Dios y Dios en él, en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Entonces sabemos que Dios está en nosotros y que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, todos sabemos, todos tenemos que conocer si verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya su nombre. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros podemos sentirlo. Y Él se siente cuando se manifiesta como ríos de agua viva dentro de nosotros. Eso nos da testimonio de que el Espíritu Santo está habitando entre nosotros. Pero si el Espíritu Santo no se mueve como río dentro de ti, como un fuego, entonces clama a Él. Clama a Él, porque tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no será arrebatado el día del arrebatamiento del Señor. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Entonces hemos comprobado que el Espíritu Santo, a través de estos textos bíblicos, el Espíritu Santo es Dios. De la igualdad de las 3 personas divinas. Ahora vamos a ver, gloria a Dios, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una forma conjunta, que no trabajan separados. Y que estos textos bíblicos muestran de que todos 3 son importantes. Que no hay uno más pequeño y otro más grande. Todos son iguales porque son divinos. Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira la importancia de estas 3 personas y la importancia de que una persona se debe de bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, porque en cada uno debe de estar esas 3 personas haciendo esa labor divina en nuestro corazón. Y a su nombre. No es uno, son 3. Padre, bautízate en el nombre del Padre, que es Jehová, en el nombre del Hijo, que es Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el bautismo, la fórmula bautismal que Jesús dejó para la iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque cuando tú te bautizas solo en Jesús, está ignorando la divinidad de las otras 2 personas. Y a su nombre. La importancia de la relación que tienen esas 3 personas, que solo tienen un propósito y que trabajan en ese mismo propósito, con ese mismo fin de salvar a la humanidad. Entonces no es uno, son 3. Lo dijo Jesús por medio de su palabra. De pronto alguien te va a decir, no, que en el griego no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No comas de ese cuento, porque estos que dicen que en el griego no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no saben hablar griego, ni conocen la Biblia griega siquiera. Lo dicen porque alguien se los dijo. Y a su nombre, dáselo fuerte porque Él vive. Aleluya. 2. La gracia y el amor y la comunión. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Del Espíritu Santo. Entonces mira que actúan siempre en el ser humano. Las 3 personas, no actúa uno solo. Uno actúa en la gracia. Y por gracia soy salvo. Y este don no es de nosotros, sino de Dios.
el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verdadero, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Actúan siempre los tres en una forma conjunta, actúa uno solo. Por eso es que cuando nosotros oramos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos, siempre tenemos que relacionar los tres, porque los tres son divinos y los tres son Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, no hubiera recibido adoración. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, tampoco hubiera recibido adoración, porque la adoración solamente es para Dios. El Espíritu Santo no es un gas. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una explosión. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Es más que eso, y a su nombre. Jesucristo no es un ángel, porque los ángeles no pueden crear. Y la Biblia dice que por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Y a su nombre, el único que puede crear se llama Dios. 3. El testimonio de Dios es verdadero. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres son uno. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Los tres. ¿Y quiénes son los que dan testimonio que son la verdad en la tierra? Los tres. Y estos tres son uno en unidad. Amén, hermano. Debe entender, son uno en unidad. Y a su nombre, déselo fuerte porque Él vive. Y a su nombre. Concluimos diciendo, gloria al Señor, la iglesia cree en un solo Dios. ¿Sabes eso? La iglesia cree en un solo Dios. Nosotros como iglesia creemos en un solo Dios. Pero debemos de entender que el Padre es Dios y tiene los atributos de Dios. Debemos de entender que Jesucristo es Dios y tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Debemos de entender que el Espíritu Santo es Dios y tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Y que estas tres personas son Dios. No se salga de allí. Amén y amén. Gloria al Señor. Antes de pasar a la cena, yo quisiera orar. Gloria al Señor por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre vuestros pies.